Milenio Televisión presenta En mayo de 2013, el Museo de Etnología de Viena cambia su nombre por el de Weltmuseum, Museo del Mundo. We are here in the famous Säulenhalle of the Neue Burg in Vienna. It's in the center of Imperial Vienna, a late 19th century palace. And for the last 80 years, the Weltmuseum Wien, Museum für Völkerkunde, has been housed in this building. The famous Pinocchio de Moctezuma is on display in the galleries just next to this Säulen. Over the last few years, there was a fantastic research project of Mexican scholars and restorers and Austrian scholars and restorers in this museum studying and restoring the Pinocchio de Moctezuma. It was the first time that a team from both countries, both cultural owners of the Pinocchio, so to say, that they worked together intensely and came up with all the relevant information that scholarly research can bring forward and put the Pinocchio, the very fragile Pinocchio, into a state again that it could be put on display. El proyecto tuvo dos propósitos principales. El primero fue estudiar la pieza, por supuesto dada su importancia y en virtud de que no se había estudiado con las nuevas tecnologías, y el segundo, proponer un protocolo de conservación y restauración para ejecutarlo y finalmente que el penacho no solo se estabilizara, sino que contara con una nueva infraestructura museográfica que le permitiera prolongar su vida física. Se conformó un equipo binacional de expertos comisionados por ambas naciones, en el que trabajamos arqueólogos, antropólogos, etnohistoriadores, ingenieros, químicos, conservadores. Also ja, in seiner mehr als 500-jährigen Geschichte haben verschiedene Faktoren auf den Federschmuck eingewirkt und ihn natürlich mit der Zeit maßgeblich verändert. Die erste Herangehensweise an das Objekt war, glaube ich, mit das Interessanteste. Vor allem war es natürlich auch spannend, diese vielschichtige oder komplizierte Herstellungstechnik genau zu untersuchen und herauszufinden, wie das Objekt zusammengesetzt ist, weil es ja doch, wenn man es betrachtet, genau so gestaltet ist, dass man auf den ersten Blick eben nicht sieht, wie die einzelnen Materialien miteinander zusammenhängen. Die verschiedenen Faktoren, die das Objekt beeinflusst haben, sind natürlich einmal die natürliche Materialalterung. Das betrifft natürlich die organischen Materialien viel mehr als die anorganischen. Wir haben es ja hier mit einem Kompositobjekt zu tun, was einen ziemlich komplizierten Aufbau oder eine ziemlich komplizierte technische Verarbeitung
erfahren hat für die Herstellung. Und als zweiten großen Faktor kann man die klimatischen Schwankungen nennen, die das Objekt erfahren hat, zum Beispiel Änderungen in der relativen Feuchte, in der Temperatur und eben auch in den Lichtverhältnissen. Als dritten großen Faktor, den man auch sofort, wenn man das Objekt etwas näher betrachtet, der einem sofort ins Auge fällt, ein ehemaliger Befall mit Insekten und die heute sichtbaren Schäden. Und das bedeutet eben, dass jetzt zum Beispiel im Fall für die grünen langen Federn natürlich die Substanz stark geschädigt wurde durch Insektenfraß. Das heißt, wir haben halt heute sehr viele Fehlstellen in den Federschäften, in den Federfahnen und eben auch in der Feinstruktur. Und das führt natürlich zu einer erhöhten Bruchanfälligkeit des Materials, also des Federmaterials in dem Falle, und destabilisiert das ganze Objekt von Grund herauf. La observación de la cara posterior del penacho muestra una red en forma de gorro, a la que se ataron secuencias de plumas de ala de quetzal que posiblemente evocaban la cabeza del ave. Durante los procesos de conservación y restauración, fue inevitable detectar todas las huellas que no corresponden a la manufactura original del penacho. Se precisó qué elementos corresponden a la tecnología del siglo XVI y cuáles fueron incorporados en las diferentes restauraciones. Si bien el penacho ha sufrido una serie de intervenciones, ninguna tan importante y tan representativa como la que se hizo en 1878. De entre las colecciones del Museo de Historia Natural de Viena, el naturalista Ferdinand von Horstetter redescubre el penacho dentro de una vitrina y lo rescata del anonimato. Basándose en códices prehispánicos, este investigador deduce que se trata de un estandarte y se inicia una drástica restauración que marcó la condición física del penacho para siempre. La restauración se realiza conforme a los cánones de la época que daban prioridad al lucimiento formal y bajo el supuesto de que se trataba de un estandarte abierto en forma de abanico. Esta intervención se pudo tipificar a partir de las huellas físicas que dejó: un montaje plano, pérdida significativa de tridimensionalidad, dinamismo y flexibilidad. En ese tiempo no se tenía muy claro el uso del penacho. Si bien se había descartado su origen morisco, como se menciona en el inventario de Ambras de 1596, se pensó también que podría tratarse de un delantal o de una capa. Durante mucho tiempo se ha identificado a este penacho como la corona de Moctezuma, lo cual es un error. No se trata de un copili o corona de oro a manera de tiara, sino de un apanecayotl, para ser exactos de un quetzalapanecayotl, o sea, una divisa, un gran tocado de plumas de quetzal. Todas las áreas azules, incluida la primera banda o diadema, corresponden a pellejos de pájaro martín pescador que se colocaron en 1878. Este procedimiento se aplicó para cubrir los restos de plumas originales que habían sido destruidos casi en su totalidad por infestación de insectos. Durante la restauración de 1878, todos los elementos de oro que se perdieron habían dejado su huella y sobre esta se sujetaron con hilo amarillo reproducciones de latón dorado imitando las formas originales. En la reciente intervención, estos elementos no pudieron sustituirse por piezas de oro debido a que el hilo amarillo atraviesa de manera poco sistemática todas las capas y la estructura del penacho y hubiese sido mayor el daño. Se optó por conservarlas de latón. Del inventario de los 1.544 elementos metálicos presentes en el penacho, 1.171 son originales. La imagen actual del penacho es la misma que se tiene desde finales del siglo XIX. No se le han añadido nuevos elementos desde entonces. En su emplazamiento actual,
mide 1,30 m de alto por 1,78 m de largo. Con el apoyo de los rayos X, de la microscopía electrónica y de otras técnicas de investigación, logramos no solo conocer las técnicas de la manufactura original y detectar las intervenciones. Con esto hicimos un diagnóstico sobre su estado de conservación. Un diagnóstico muy completo en el que también se hizo el inventario de cada uno de los elementos. En estos 2 años fuimos descubriendo paso a paso la complejidad de la manufactura del penacho y las tecnologías implícitas en él. En la manufactura original del penacho, los amantecas realizaron una composición en la que integran magistralmente 2 técnicas: las plumas atadas o anudadas, y en las áreas azules, plumas pegadas a manera de mosaico sobre papel. Para que los amantecas, artífices plumarios, pudieran tener a la mano lo necesario y crear esta valiosa pieza, otros artesanos tuvieron que preparar con antelación una serie de materiales: palos y varillas con características específicas, fibras e hilos de agave y algodón con diversidad de largos, torsiones e hilados. En el penacho de Moctezuma se han encontrado hilos de agave como estos, y entonces son hilos de diferentes grosores, seguramente de este tipo. Y los hilos que se llegaron a utilizar muchísimo en la época prehispánica fueron aquellos que se sacaban de agave salmiana, porque nos daban gran plasticidad. Podíamos tener hilos desde muy suaves hasta hilos duros, vastos, y son fibras muy largas. Entonces seguramente hilos como de este tipo, estos hilos que están aquí son precisamente de agave salmiana. La precisión de las manos que hicieron nudos simples y simétricos dio como resultado 2 redes con una retícula fija sorprendentemente uniforme. La primera red tiene forma de abanico y la segunda es trapezoidal. Como buenos conocedores de las propiedades de los materiales, los amantecas fortalecieron una serie de varillas envolviéndolas totalmente con fibras de agave y posiblemente las adhirieron con pegamentos de origen vegetal provenientes de orquídeas. Este adhesivo se conoce con el nombre de Southly. Se conoce como Southly al mucílago extraído de las orquídeas. El Southly es un polisacárido, es decir, que está compuesto de azúcares. Y cada especie, lo que sí hemos visto es que cada especie tiene azúcares diferentes y eso le da ciertas propiedades, nada más. El mucílago tiene unas propiedades muy interesantes que le confiere básicamente la misma planta. La orquídea, desde que nace, necesita de varios nutrientes y sobre todo de mucha humedad que ella almacena y que reserva. Cuando nosotros extraemos la película, la podemos obtener así o en polvo y después lo que nosotros hacemos es solamente rehidratarla. La película ya rehidratada se ve así. Y con esto se puede utilizar para adherir las plumas o para restaurar telas antiguas. Sobre las redes se colocaron al centro 7 varillas largas y radialmente 20 más cortas, 10 de cada lado. Todas las varillas se sujetaron a las redes de manera equidistante. 2 palos largos, envueltos parcialmente con la fibra, se colocaron en paralelo y se unieron por medio de 4 travesaños. Este sistema doble mantiene a las varillas en una misma posición y a la vez permite la flexibilidad general de la pieza. La red en forma de abanico envuelve la primera y última varillas. A la estructura se le añadieron en ambos lados 2 varillas gruesas envueltas en sus extremos superiores con fibras. Lo más probable
es que sirvieran para manipular el penacho. Se trata de una obra de ingeniería dinámica artesanal. Su construcción y técnicas de manufactura originales estaban diseñadas a prueba de uso. Se podía manipular, doblar y mover con rangos de amplitud considerables sin que una sola de sus plumas o laminillas de oro se desprendieran. Las volátiles plumas, además de ser sumamente atractivas a la vista y al tacto, son bioestructuras que pueden ser resistentes y flexibles. 4 especies fueron las portadoras principales para la confección del famoso penacho. Hablaríamos como una primera instancia de Cotinga amabilis, que proporcionó este color azul turquesa y que tiene su garganta y vientre color púrpura. Menciono al macho porque de la hembra no hay evidencia de su presencia. La otra ave portadora de plumas, para darnos el color rojizo carmesí, es el de la espátula, Platalea ajaja. Y es muy curioso mencionar que de las 5 especies que existen en el mundo, solo la que se distribuye en México presenta los colores rosados. Las demás son totalmente blancas. Luego los colores café terroso pudieron provenir particularmente del pájaro vaquero, o también conocido pájaro ardilla porque brinca de árbol en árbol buscando su alimento, y es Piaya cayana. Sus plumas de la cola larga, café canela, son las que están entrelazadas para formar las secuencias en las hileras de plumas del tocado, de las cuales descansan las plumas del quetzal, que en mi opinión fueron tomadas algunas de ellas del ala del quetzal y desde luego las largas caudales del macho. Fueron seleccionadas para formar los diferentes niveles que constituyen el tocado. Todas las plumas fueron cuidadosamente seleccionadas. Debían tener la longitud deseada y conservarse en buen estado. Eran tan preciadas como el oro, la turquesa o el jade. Las miles de plumas que conforman el penacho conservan en gran medida sus inimitables colores naturales y ni una sola está teñida. Siguiendo un programa de construcción y diseño en el que se tenían previamente definidos los cuerpos central y principal, se dio paso a los procesos de ornamentación. De manera ordenada y con el propósito de cubrir todo rastro de las técnicas de manufactura, los amantecas iniciaron la colocación de aproximadamente 500 plumas verdes largas, cobertoras caudales de quetzal macho, en los bordes superiores de las 2 redes. A diferentes alturas del cañón, estas plumas también se ataron unas con otras, dejando libre su porción distal y con ello permitiendo un movimiento coordinado que simula el vuelo del quetzal con todo su espectacular colorido, brillo e iridiscencia. La lógica general de ornamentación consiste en que en su eje horizontal, la incorporación de elementos se hizo del centro hacia los extremos, alternando los costados derecho e izquierdo. En su eje vertical, el trabajo se realizó de arriba hacia abajo, es decir, del exterior hacia el centro de la forma semicircular que tiene el penacho. Reposando sobre las redes, las plumas café canela de la cola del pájaro vaquero, Piaya cayana, se colocaron en toda su longitud, tanto en el cuerpo central como en el principal. Sus puntas terminan en unas manchas blancas que fueron recortadas, marcando la frontera visual con respecto a las plumas verdes largas.
Es posible que en este momento se hayan cosido las 3 secuencias de discos de oro sobre las plumas caudales del pájaro vaquero. La cultura mixteca de Oaxaca se distingue por la habilidad de sus orfebres. Ellos utilizaban crisoles de cerámica, crisoles de barro. Al fundirse los metales alcanzan temperaturas muy altas. De tal manera manejaban las cerámicas que permitían que el metal se fundiera en esas cerámicas. Se ponían estas tierras que recogían de los ríos que contenían los metales, se ponían en estos recipientes, en estos de barro, y ayudados simplemente por la boca, por sopletes manuales y por orificios de entrada y salida de aire, permitían que de alguna manera se alcanzasen esas temperaturas para fundir los metales. En el caso del penacho, la técnica que se utilizó para elaborar esas piezas es el martillado. Es un martillado que básicamente adelgazaban la lámina a un grosor que les permitía hacer las figuras que ellos pensaban. Tenemos unas medias lunas y tenemos unos círculos que representan seguramente el sol. Das binationale Forschungsteam wollte den altmexikanischen Federkopfschmuck in allen Aspekten tiefgreifend erarbeiten, sowohl was den historischen Befund anbelangt, die Provenienzgeschichte anbelangt, aber vor allem auch was den physischen Befund des Objektes anbelangt. Ein ganz wichtiges Thema waren Fragen der Konservierung, Fragen der Restaurierung, aber auch die Frage dessen, wie kann so ein fragiles Objekt für die Zukunft bestmöglich bewahrt werden, unter welchen Bedingungen muss ein solches Objekt aufbewahrt werden, kann es einem Publikum zugänglich gemacht werden und natürlich auch die Frage, kann ein Objekt, das natürlich auch für das mexikanische Publikum von allerhöchstem Interesse ist es möglich, dieses Objekt auch temporär nach Mexiko zu bringen, um es dort im Museum ausstellen zu können, bevor es dann wieder zurückgeht nach Österreich, ist dies möglich. Und für den Fall, dass ein solcher Transport möglich wäre, haben wir dann natürlich auch schon gewusst, dass auf anderen Expertenebenen auch rechtliche und andere Fragen. No importa si es el penacho de Moctezuma o no es, no importa si salió por regalo, por robo o como haya sido, no importa nada de eso, donde esté un objeto que sea anterior a la llegada a la conquista española, vamos a estar ante un objeto que es patrimonio nacional. O sea, no por el hecho de que hayan salido, por decir así, vayan a perder ya su carácter de bienes patrimoniales mexicanos. Entonces, yo considero que siendo el penacho una prenda tan interesante, no solo desde el punto de vista, digamos, de la plumaria, sino que además son pocas de estas piezas que hay en general en el mundo. Entonces, el penacho pues es una pieza, yo diría, única, pero lo más importante es que es patrimonio mexicano y de nadie más, conforme a la ley vigente. Sowohl Österreich als Mexiko haben irgendwie eine geteilte Verantwortlichkeit, den Federkopfschmuck für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Das Objekt ist sehr fragil, das wussten wir schon. Und nachdem sowohl mexikanische als auch österreichische Restauratoren den Federkopfschmuck gereinigt und stabilisiert und konserviert haben und es wiederum ausstellungsfähig war, wurde auch ganz genau nachgeschaut, ob es möglich ist, den Federkopfschmuck für eine Ausstellung nach Mexiko zu transportieren. Mexikanische Seiten haben dann auch einen Professor an der Technischen Universität beauftragt, eine Studie zu machen, ob ein Transport überhaupt möglich ist. Der Herr Professor kam zu der Schlussfolgerung, dass die Vibrationen in einem Flugzeug oder in einem LKW oder vielleicht sogar in einem Schiff einfach zu groß sind. Er ist nicht imstande, eine Konstruktion zu bauen, die alle Vibrationen aufheben. So wie es jetzt möglich ist, mit einem ganz leichten Erdbeben, diese Vitrine kann diese Vibrationen kompensieren. Aber für einen wirklichen Transport muss so eine Konstruktion dermaßen groß sein, dass sie nicht in ein Flugzeug passt.
Also die Schlussfolgerung vom Projekt, sowohl von mexikanischer Seite als von österreichischer Seite, ist, dass es heutzutage mit der jetzigen Stand der Technik einfach nicht ein Transport einfach nicht durchführbar ist. Wir werden aber versuchen, den Fehlkopfschmuck so lange als möglich für die Besucher zugänglich zu machen, auch für die Mexikaner natürlich. Bis heute ist es so, dass die mexikanischen Besucher umsonst Eintritt haben, möchten sie den Fehlkopf anschauen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir werden also ernsthaft versuchen, diese kleine Ausstellung so lange als möglich offen zu halten. Aber die Vitrine, wo er jetzt ausgestellt ist, wird auch in Zukunft zu sehen sein. Diese Vitrine ist wirklich noch up-to-date, letzte technische Standards. Und diese Vitrine wird gehandhabt werden. Aber der Fehlkopfschmuck wird prominent in der Ausstellung vertreten sein. Si algún día el penacho regresara para quedarse en su lugar de origen, quienes deben dictaminar el estado en que está serían precisamente restauradores, sobre todo quienes han hecho ahora el trabajo de restauro en la pieza misma, ¿no? Con este diagnóstico, hoy sabemos que el penacho, de las 27 varillas finas que tiene 29 fracturas. De las 2 redes, una tiene grandes faltantes, tiene manchas, tiene escurrimientos, a tal grado que cuando con la pinza tocábamos, por ejemplo, una de las redes en el área manchada, prácticamente podemos decir que en la pinza se quedaba el pedazo de la fibra. De los elementos metálicos, 98 se encontraban sueltos sobre la pieza, podíamos tocarlos y separarlos de la pieza, los amarramos, hicimos muchas pruebas con hilos de algodón, con hilos de seda. También hicimos el diagnóstico de las plumas, más de 100 se encontraban fracturadas y muy mal atadas. Todo esto lo que nos habla es de un diagnóstico de estado de conservación, de un objeto elaborado básicamente con materiales orgánicos, que ha sufrido traslados, almacenamientos, guerras, rapiña. El penacho tenía un pico de oro originalmente. Este diagnóstico de conservación nos lleva a concluir que el penacho, si bien se ha conservado por 500 años, está envejeciendo. Está envejeciendo no a paso acelerado, vamos a llamar en un proceso natural, y que con la restauración que concluimos en el 2012, podemos pensar que cuando menos va a vivir 500 años más.